En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, a nada de las celebraciones de 18 y 19 de septiembre. Hoy día, bienvenidos a este martes 16 de septiembre del 2025. Estamos en el mes de la chilenidad, en el mes de la patria. Estrictamente deberían ser todos los meses de la chilenidad, pues porque naturalmente, pero bueno, hay que entender que este es el mes de los grandes festejos. 18 de septiembre habrá Te Deum en todas las catedrales de Chile y en todos los templos más importantes. Se orará por Chile y por su unidad. Y el día 19 tendremos parada militar en Santiago. El 18 la tenemos aquí en Valparaíso, en la avenida Pedro Montt. Es de esperar que todo salga bien, bonito, como siempre, con nuestros militares, con nuestras fuerzas desfilando como corresponde, como lo saben hacer ellos. Bueno, antes de partir con el programa, que tenemos una pauta larga, tenemos harto que conversar hoy día, saludar a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por su apoyo constante desde hace más de 10 años. Son como 10 años y 2 semanas, algo por el estilo. Así que muchísimas gracias a Asofar, a su directorio y a sus socios. Y luego, como no, a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, y por su apoyo también constante, por considerarnos para su parrilla de programas. Y entonces saludamos a don Enzo Alvarado, periodista y nuestro DJ por Asofar AG, y saludamos a Luis Salinas y a Gerardo Terán por Radio Portales de Valparaíso. Y como siempre, dos cosas. La primera dice relación con las responsabilidades. Nosotros los que estamos aquí hoy día haciendo este Revelando, somos los responsables, asumimos la responsabilidad por nuestras opiniones. Esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Y lo segundo, nuestros damnificados por los incendios siguen siendo noticia, cuando no es como titular, como gran titular, es como noticia pequeña. Las casas, las entregas, las casas definitivas que ha entregado la Fundación Desafío Levantemos Chile y otras entidades de carácter privado, las enfermedades de la esfera mental de quienes quedaron vivos, la tristeza por sus muertos y el nulo apoyo de este gobierno. Y digo de este gobierno porque así ha sido, pues, ni el nacional, ni el regional, ni el local. Ahí están embarcados ellos, me imagino que se embarcarán a partir de hoy, que empieza, o mañana creo, no sé, mañana, la campaña en el caso de nuestra región, para senadores y diputados. Me imagino que los vamos a ver desaforados haciendo propaganda para sus candidatos. No sé si se atreverán a ir a las zonas amagadas por el incendio, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana. Tengo dudas, no lo sé. Yo no me atrevería a hacerlo, sobre todo si voy a prometer lo que no voy a cumplir y sobre todo si soy representante de este gobierno que nos desgobierna. En fin, no me extiendo más, pero nuestro cariño para nuestros damnificados, para nuestros compatriotas que sufrieron hace ya un año, más de un año, febrero del 2024. Don Patricio Schiavetti Rosas. Querida Pilar, buenos días, auditores. Me adhiero a tu saludo a los damnificados. Tú sabes que siempre digo la misma frase, que gracias a esta ineficacia y esta no apoyo del gobierno, dirigido por su ministro de la Vivienda, los damnificados aún no tienen acceso a una vivienda digna y justa y seguirán esperando, lo que ha sido el reflejo de este gobierno en estos casi 4 años.
Y para empezar el programa, nos vamos a referir a la efeméride de un día 16 de septiembre de 1955, en que regresa a Valparaíso, dando término a su primer crucero de instrucción, el buque Escuela Esmeralda. Durante su recorrido por el Océano Pacífico, el bergantín Goleta de instrucción, zarpando el 16 de marzo, con guardiamarinas y grumetes, recorrió los 12 hemisferios, tocando los puertos de Coquimbo, Pascua, Papeete, Apia en Samoa, Apra en Guam, Yokohama, Pearl Harbor y San Francisco, y regresando de San Pedro en Estados Unidos a su puerto base en Valparaíso. Debemos tener presente o recordar a los auditores que el día 12 de mayo de 1953, coincidiendo con las más altas mareas, se efectuó desde la grada de los astilleros de Cádiz el lanzamiento del casco del buque Escuela. Y adicionalmente quisiera destacar una efeméride a nivel nacional. El día 16 de septiembre del 2011 se promulgó la ley 20.537 sobre el uso y izamiento de la bandera nacional o pabellón patrio, el cual podrá usarse o izarse sin autorización previa, cuidando siempre de resguardar el respeto de la misma. Hacemos un llamado en este mes de la patria a todos los chilenos a izar su bandera, a demostrar que estamos celebrando de forma patriótica, interesada, con pasión, el mes de la patria, el mes de las glorias del ejército, que también lo dijo Pilar, se representa en dos momentos fundamentales. El Te Deum en Santiago, presidido por el cardenal Chomarí, y el desfile en el Liceo del Parque O'Higgins, el día 19, todas las Fuerzas Armadas en que se rinden homenaje a las glorias del ejército. En Valparaíso, el día 18 de septiembre, y como es tradicional, la ciudadanía va a concurrir a las calles a saludar a las Fuerzas Armadas de orden y seguridad pública. Sí, sí. Yo espero, Patricio, antes que sigas, perdona, disculpa que te interrumpa. Yo espero que sea una muy bonita ceremonia, bueno, la ceremonia aquí en la Catedral de Valparaíso a cargo del obispo aquí. Y ojalá que sea muy bonita también la presentación de nuestras Fuerzas Armadas. Siempre va mucha gente y siempre la gente echa en falta que desfilen más militares. Yo espero que desfile nuestro glorioso Maipo, que no desfiló para el 21 de mayo. Todavía yo tengo esa espina clavada, muy clavada, y tengo que comentarlo. Espero que desfile el Maipo. Es el homenaje a las glorias del ejército. Sería una locura que no desfilaran los militares. Me imagino que pasará lo mismo el día 19 en Santiago. Y voy a hacer un comentario altamente inconveniente, del todo incorrecto. Del todo incorrecto. Yo espero que Su Excelencia, el Presidente de la República, no tome en brazos a la guagua y que la tenga en brazos a la guagua a su hija. La tome en brazos con la banda presidencial y que esté la guagua baboseándole en la banda. Espero que no lo haga. Espero que alguien le aconseje que no haga semejante tontera, porque el año pasado tomó en brazos al sobrino. Entonces, eso. Yo sé que no es muy, muy feliz, pero Mira, hay que decir. y voy a decir a lo que acabas de decir, y yo espero también, ¿no es verdad?, que en medio del Parque O'Higgins no saque un limpiador de zapatos y se limpie los zapatos frente a todas las autoridades del país, porque realmente lo que hizo en el Te Deum evangélico no tiene nombre. Es decir, él no tiene ningún respeto por las autoridades, No, por los religiosos, no, ni por nadie, porque no. un presidente de la República que se lucha los zapatos delante de todo el mundo realmente no tiene nombre. Un atorrante, pues. Eso es una torrantería. No digo yo que sea atorrante él, digo que eso es una muestra de atorrantería. Eso no se hace, una falta de respeto. Y eso se lo deben haber enseñado en su casa. Si lo que pasa es que en la pasada estudiantil o no sé dónde, ahí parece que se le enredó la cabeza, porque yo no creo que sus padres sean así. Lo dudo absolutamente. Es él que tiene esta falta de respeto por las formas. Porque es que las formas son capitalistas, pues.
Las formas son imperialistas. Ya. No nos quedemos ahí, Pilar. Yo creo que mejor referirnos a los mártires de Carabineros de un día 16 de septiembre. Y en primer lugar debo mencionar al cabo segundo Julio Villarroel Núñez, que un 16 de septiembre de 1941 fue herido a bala para un grupo de delincuentes. Y en segundo lugar, el carabinero César Freddy Ulloa Jaramillo, que un 16 de septiembre de 1991 se ahogó al ser arrastrado él y su caballar por las aguas de un río. Así que vaya desde el programa un saludo afectuoso, cercano a estos mártires de Carabineros que los recordamos con mucho afecto. E igualmente transmitimos el sentir a la institución verde, a Carabineros de Chile, la institución que vela por mantener el orden público, combate la delincuencia y el narcotráfico. Así que nuestro más sentido pésame a los familiares de estos mártires de Carabineros. Sí, yo voy a decir lo que habitualmente comentamos aquí, que sus almas descansen en paz, que haya consuelo para sus familias, aunque haya pasado tiempo ya, naturalmente, pero la muerte es nuestra compañera, pero la muerte de los nuestros no se olvida jamás. Y pensar además que la muerte no es el final, eh, para quienes profesamos la religión católica. Eso. Y quería, Pilar, abordemos las elecciones presidenciales y parlamentarias que se acercan a pasos agigantados. Ya estamos a 2 meses exactos de las elecciones presidenciales y parlamentarias que se efectuarán el domingo 16 de noviembre. Y en el evento que en la primera vuelta ningún candidato a la presidencia obtenga la mayoría absoluta, que es el 50% más un voto, se irá a una segunda vuelta el día domingo 14 de diciembre. Claro. En esta elección los electores recibirán además de la papeleta presidencial una papeleta para votar por senadores en 7 regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, la Araucanía y Aysén. Así que los electores de la región de Valparaíso vamos a recibir, además de la papeleta presidencial, una papeleta para votar por senador. En total son 50 senadores en ejercicio y en esta votación se elegirán 23. Además, recibiremos otra papeleta para elegir diputados a lo largo del país. Debemos señalar que en total son 155 diputados. Ahora mi llamado es el siguiente. Si usted quiere poner término a un gobierno nefasto e ineficaz, en que no ha combatido la delincuencia y el narcotráfico, en que usted vive absolutamente en una situación de inseguridad, que no puede volver tranquilo a su casa, que está cesante y que porque no se generan nuevos empleos, que no hay crecimiento, que no hay preocupación por los inmigrantes irregulares, que muchos de ellos ingresan al país a cometer delitos o acceden a vivienda o educación en desmedro de los compatriotas, usted debe ser absolutamente radical y votar por el cambio. Y eso implica votar por un candidato de centro derecha. Así que hacemos este llamado al ciudadano para que vote bien. Y la única manera de hacer este cambio radical es votar en esa forma, de esa manera, porque si no, no vamos a lograr un cambio. Y junto con la elección presidencial, a mí me parece que la elección parlamentaria es casi más importante, porque si ese nuevo presidente no tiene un parlamento que lo apoye en sus proyectos de ley, va a ser un gobierno ineficaz y que no va a tener la posibilidad de hacer cambios legislativos. Eso es mi opinión, querida Pilar. Sí, yo pienso como tú.
Yo creo que todos en Chile pensamos igual en el sentido de que el presidente de la República, independientemente de quién sea elegido presidente de la República, que yo particularmente para no llevar a nadie, no acarrear a nadie en esta opinión. Yo naturalmente espero que sea que no sea la señora del pelo blanco, la bailarina de cueca, la que nació en cuna de mimbre, todo este cuento largo, que tampoco entiendo cómo es abogado porque habla pésimo, es una cuestión que a mí me tiene francamente paralogizada. Ya tenemos el ejemplo de su excelencia que dicen que estudió Derecho, pero no habla como un egresado de Derecho, y esta otra señora que dice que es abogado, pero habla pésimo. Yo esas cuestiones no las entenderé jamás, nunca. Entonces, pero dicho eso, espero que quien sea elegido presidente de la República cuente con un parlamento afín, porque de otra manera va a ser un tema muy difícil, va a ser difícil gobernar. En Chile tenemos un régimen presidencial, eso es una realidad, pero no es que el presidente de la República pueda hacer y deshacer, si esto no es así. ¿Eh? Las manifestaciones de la potestad reglamentaria no le dan para gobernar al país en todos los ámbitos, necesita el Parlamento. Aquí legisla el Parlamento, legisla la Cámara de Diputados, legisla el presidente, pero tienen que tener un trabajo conjunto. Recordemos nomás lo que le pasó al presidente Piñera en su segundo gobierno, que independientemente de todo el desastre del estallido delictual, lo acusaron constitucionalmente en un par de oportunidades y querían que se fuera derechamente, porque tenía un parlamento hostil, ¿ya? Hostil y muy poco demócrata. Entonces, el próximo presidente de la República tiene que contar con un parlamento con el que pueda trabajar. Además, las medidas que tiene que adoptar el nuevo presidente son medidas urgentes, son medidas duras, son medidas que no son siempre del agrado de la población. Solucionar los problemas que tenemos, que son los que tú mencionaste, y otros más, no es de un día para otro. O sea, en 4 años de gobierno, todos esos problemas no se van a solucionar. Lo que va a ser un gobierno del gobierno de 4 años que sea elegido, el presidente que sea elegido y su gente, lo que va a hacer es empezar a solucionar los problemas que tenemos recién. No va a terminar con la migración descontrolada de un día para otro, no va a terminar con la delincuencia de un día para otro, no va a terminar con las bandas terroristas de un día para otro, ni con el narcotráfico, ni va a aumentar los empleos de un día para otro, ni la construcción, ni el comercio, etcétera, etcétera. Todo eso requiere de tiempo y requiere que los actores cuenten con medidas claras, con normativa clara, segura, que política y jurídicamente haya certeza. Y eso no es de un día para otro. Ahora, sin duda sería un gran comienzo para Chile otra vez el que hubiera un gobierno de un signo absolutamente distinto al que tenemos, que lo ha hecho pésimo. Yo voy a insistir en esto. Lo único que ha hecho bueno este gobierno del señor Boric ha sido organizar el funeral del presidente Piñera. Y ahí porque tuvo la inestimable ayuda de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encargó del protocolo. Pero es lo único bueno que ha hecho. No hay nada más. Ni una cosa. Nadie me podrá decir que este gobierno ha hecho algo bueno. No, digo yo. Totalmente de acuerdo, Pilar. Y la gente debe tener paciencia, que los cambios no van a ser radicales y no se van a producir de un momento a otro. Pero sí, y yo tengo la esperanza de que establecido un gobierno de distinto color y radicalmente opuesto al actual, va a volver la confianza y va a volver la inversión en el país, y va a permitir la construcción, va a permitir el renacimiento de empresas, va a permitir que las pymes vuelvan a funcionar correctamente en una, por ejemplo, reforma tributaria que permita la inversión y el crecimiento, que genere empleos, que disminuyen toda la papelería que impide sacar adelante un proyecto rápidamente y se quedan paralizados entre oficina y oficina. Eso es una cuestión fundamental, porque si no, no vamos a poder avanzar a paso rápido como todos los chilenos deseamos. Patricio, y antes que me olvide, pero insistiendo un poco en lo que tú mencionaste hace un minuto, ¿no? Ahora, un poquito antes, es que es imprescindible que nosotros los de a pie tengamos la certeza de que salir a la calle no representa un peligro y que dejar nuestras casas solas tampoco es un peligro, ¿no?
porque tú conversas diariamente con la gente de Viña. Nosotros somos de Viña, así que tenemos que hablar de Viña y Valparaíso. Y la sensación de inseguridad es terrible. La respuesta no, yo a un cumpleaños tarde no voy. No, a mí me da miedo salir tarde de trabajar. No, no, yo en la calle Valparaíso no ando de tal manera. Mira lo que te pasó a ti. No, yo no salgo por la Avenida Libertad. Pero si no estamos hablando de Mali ni de Burkina Faso, estamos hablando de Chile, un país que no es del primer mundo, pero que iba para allá. O sea, yo creo que una de las tareas fundamentales del próximo gobierno es tratar de inyectar en la población la certeza de una seguridad que seguramente no va a ser plena, porque en Chile siempre ha habido delincuencia toda la vida, pero no esta delincuencia despiadada con gente que como sabe que no le va a pasar absolutamente nada, salvo en delitos extremadamente graves, que vuelva esa certeza para nosotros que somos, aparte de los que andamos a pie, somos los que pagamos impuestos, pues. Sí, que de nuestras platas, de nuestros bolsillos sale todo el dinero por el que en este país se pagan, por lo pronto a todos los funcionarios públicos y por lo pronto a todos los señores senadores, diputados y a los que forman parte del gobierno. O sea, un mínimo de un gobierno es darle seguridad a su población, que no la tenemos hoy. Y esto pasa desde la clase ABC1L, no sé, hasta la clase más baja, traspasando toda la clase media. Todos tienen miedo. Todos tienen miedo por algo, porque supieron de un asalto, porque los asaltan en la calle, porque le quitan la cadena, porque le quitan la cartera a la mujer, porque te hacen un portonazo, porque te hacen una encerrona, porque entraron a tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es imprescindible para poder trabajar. ¿Qué es lo que ha pasado con El Salvador? Ejemplo que a mí no me gusta. Pero cuando a la gente de El Salvador le preguntan hoy, en que Bukele se ha transformado como en un dictador. ¿Qué prefiere usted, libertad o seguridad? Y la respuesta es unánime, seguridad. Así es que, bueno, bueno, vamos a la pausa musical. ¿Te parece, Patricio, que ya nos quedan poquitos minutos? ¿Y te parece que escuchemos Qué bonita va de los Guasos Quincheros? Y recordando que a los Guasos Quincheros pertenece un amigo nuestro, que es Eduardo Troncoso, así que también un homenaje a este grupo y a su nuevo integrante. Vamos y volvemos. Bueno, hemos regresado, queridos auditores, después de escuchar una magnífica canción, Qué bonita va de los Guasos Quincheros. Tuve el agrado de asistir a la presentación de los Guasos Quincheros en el Club Naval la semana pasada y tener el orgullo de la nueva integración a los Guasos Quincheros del almirante Eduardo Troncoso. Así que le deseo al almirante mucho éxito y, como siempre, a los Guasos Quincheros un éxito permanente, dados que son los grandes representantes de la música chilena nacional. Oye, qué fantástico. 2 minutos nada más. ¿Cómo estuvo la presentación? Excelente, muy buena y 600 personas concurrieron a escuchar a los Guasos Quincheros, así que con una muy buena convocatoria. Que bueno, sea como un super matrimonio, porque 600 personas, pero perdón, hoy encuentro fantástico, me alegro mucho porque además a mí en lo particular Eduardo Troncoso me cae estupendo y canta muy Sí. bonito, entonces, qué bueno, me alegro Además, mucho. tuvimos el agrado de escuchar al Patito. No Regresó el me Patito digas, uh, ¿cuánto habrá contado el patito? Ya, especialmente de las licencias, ya, ya, de las, de las licencias médicas. qué lindo, ya, muy bien, qué bueno, me alegro mucho. Oye, y esta noticia que vamos a comentar y que viene en la pauta es particularmente de interés para Eugenio. Y nosotros que somos amigos y adherimos a la causa de una Venezuela libre, esperemos finalmente que todo este poderío militar y toda esta presión del presidente Trump y de su canciller Rubio, Marcos Rubio, finalmente produzca el efecto de producir la caída del régimen de Maduro. Yo creo que si no hay una presión mayor militar,
ese efecto no se va a producir y hemos visto que solamente han destruido 2 lanchas, que no tenemos la evidencia y la prueba de que sea droga. Y yo creo que si no se produce el efecto pretendido, solamente se van a quedar en bravatas del presidente Trump, que ya lo hemos visto en otras situaciones. Así que cuando dijo que iba a terminar la guerra de Ucrania en 24 horas, tenemos al señor Putin que sigue ejerciendo las presiones y sigue matando y destruyendo a Ucrania. Así que para mí, yo creo que el único paso posible, y lo dijo Kaiser en su programa, yo soy abogado y no sé si voy a incumplir el derecho internacional, pero si no hay una intervención militar en Venezuela, no se va a producir la caída del régimen venezolano. No sé qué piensas Sí, tú, Genio. sí, no, total. Mira, yo estoy de acuerdo y yo estoy. Mira, bueno, para los venezolanos, acá en Chile no es un secreto que la mayoría del pueblo chileno ha estado siempre con la causa venezolana de su democracia, independientemente de las cosas coyunturales que ocurran, ¿no? Ya sean casos aislados, porque obviamente en toda migración masiva, eh, y sobre todo la que en este caso es irregular o ilegal, se filtran redes internacionales y el chavismo es como una especie del eje del mal, ¿no? Donde está el terrorismo, el narcotráfico, la violación sistemática de los derechos humanos, los peores estados totalitarios. Básicamente se consagra la solidaridad y toda la acogida que acá nosotros hemos tenido. Y, y eso al final de cuentas se siente. Por ejemplo, una de las cosas que yo agradezco, y esto mezclo un poco y me salgo nuevamente, es, por ejemplo, cuando se preguntó en el debate si se estaba de acuerdo, bueno, en este caso Johannes Kaiser estuvo de acuerdo y luego José Antonio Caz lo comentó siempre y cuando no fueran con tropas chilenas. O sea, yo lo que trato de decir acá es que sí hay intención de que se intervengan porque ya no queda otra opción. Entonces hay una claridad, ¿cierto? Y por otro lado, se ha ido avanzando, no sé si se enteraron, pero otra lancha, otra narcolancha, como le Sí, llaman, terminó siendo derribada y lo que hace Trump es sí. clarificar de que ya muchos aviones, ya casi es cero la capacidad de movilización que tiene el narco para poder llevar droga a ciertas partes de Estados Unidos y de América Latina. Lo cual está haciendo es primero ahogándolos y creando conflictos internos, pienso yo, por eso ha estado la tardanza. Tú necesitas generar conflictos internos de manera estratégica para que o sea, todo lo que se mueve a nivel de drogas y dinero, que termina afectando directamente a los jefes narcos, sea un elemento crucial para que tomen decisiones a lo interno. Y por otro lado, yo me imagino que, o sea, quiero imaginar eso porque me parecería tonto movilizar tantos recursos para no meter preso a quien hasta ayer Donald Trump terminó diciendo que los van a apresar. O sea, que ellos tienen que pagar Sí. frente a la justicia por ser parte de un cártel de droga que está causando problemas en la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, eso me parece a mí como lógico. Ojalá se haga así, porque me costaría entender lo contrario. Y entender lo contrario sería también un golpe muy fuerte para la imagen pública internacional de Trump. Retirarse sin haber logrado el cometido, ya cuando hasta la política norteamericana ya está imbuida en el tema, sería un rotundo fracaso. Yo no creo que Trump pase ese fracaso, al menos que sea irracional. Así que con eso cierro mi comentario. Sí, yo creo que lo comentamos, Eugenio, tú y yo, en un programa en el que no estuvo Patricio, este tema también de qué iba a pasar Sí, en Venezuela. Yo te preguntaba también en ese minuto a ti porque eres venezolano, porque es tu tierra, es tu segunda patria, digamos, y porque además puedes tener antecedentes de los que uno no maneja, pero visto así como lo puede ver uno desde aquí. Yo no sé qué se teje en las altas esferas internacionales, ¿ah? Es como el tema Gaza, Israel, los estados árabes que se reunieron ayer todos para manifestar su oposición al actuar de Israel en Qatar. Se reunieron en Qatar, un país que sí, tradicionalmente apoya a Hezbollah. Mira, unos enredos mundiales de alto nivel tan complicados que yo creo que también aplica para el caso de Venezuela y Estados Unidos. Lo que yo sí creo, y estoy de acuerdo con ustedes dos y con mucha gente también que lo comenta, es que no creo que Trump quiera hacer el loco y el ridículo. Yo no creo que haya querido movilizar a esa Fuerza Armada tremenda, esa así es. cantidad de buques y de hombres, marines además. No creo que los haya querido movilizar solamente para dar una muestra de fuerza. Y porque
algo tendrá que hacer porque Maduro es un hombre peligroso y la gente que lo apoya es gente peligrosa. Ya en Europa ha habido países, varios países europeos que se han manifestado en contra de Venezuela, en contra del gobierno de Venezuela, en cuanto a que es un aliado del narcotráfico. Entonces, yo creo que Estados Unidos debe estar presionando además por la vía diplomática para que todos los países, por ejemplo, los que forman parte de la Unión Europea, eh, critiquen o que manifiesten su posición al gobierno de Maduro. Eh, yo no sé cuál será el devenir. Yo no creo que pase lo que pasó en Panamá. Yo creo que no es posible. Y me da la idea que Maduro debe estar tan hiper, archi, ultra protegido en no sé dónde, debe andar con una fuerza de corps tan grande. No sé si habrá fisuras en el ejército colombiano, que es el que, venezolano, que es el que mantiene a Maduro en el poder, porque tienen un montón de prebendas. No lo sé. A mí, el otro día, y esto para que se rían un poco y con respeto para ti, Eugenio, vi una entrevista en un curioso canal Sí, venezolano que le hizo Rafael Correa, así, expresidente de Ecuador, a de Maduro. Ecuador. La verdad es que el teatro del absurdo, o sea, una cosa irrisoria, irrisoria. Entonces digo Yo no sé yo, por qué ¿cómo Pilar este se disculpa fulano va a ser? conmigo. Sí, sí, Que sí, yo no sé cómo claro. te disculpas conmigo esos son de lo peor, son de la Ya, peor cosa que puede ocurrir pero en Venezuela, el igual es tu chavismo. tierra, ya igual es tu tierra, pues, pero es una cosa terrible Sí, desmintiendo lo que dice Trump, pero desmintiendo lo indesmentible. Entonces, cosas tan particulares. No sé, creo que tenemos un problema en América, pero alguien dijo en alguna oportunidad no tan lejana que mientras Cuba no cayera, Venezuela tampoco iba a caer. Y Cuba no ha caído. Lleva 69 años. ¿Cuántos? 59 años de revolución ininterrumpida. La gente se les así morirá del es. hambre, pero ahí están. No sé. Sí. No, lo que pasa es que acá se empieza, lo que yo comentaba, Trump al final es te lo comentaba Pilar y creo que también a Patricio, Trump es un tipo más pragmático. Él necesita atacar a la cabeza no ideológica, sino la cabeza más práctica que tiene los recursos para hacer daño. Y en este caso lo está haciendo en Claro. Venezuela, independientemente si Cuba cae o no. Lo que pasa es que si ahoga a Venezuela, en este caso si saca a la dictadura, ahoga en el sentido de que a la dictadura para poder seguir financiando a Cuba, por añadidura, entonces Cuba pues, tendrá más facilidad de salir de ello. Y luego con ello, obviamente, Nicaragua que quedaría totalmente aislada. Pero sí, yo comparto contigo el análisis. Sí, mira, yo no entiendo que Trump se esté jugando con 8 buques de guerra, un submarino de propulsión Sí. nuclear, aviones F-35 emplazados en Costa Rica y todo ese movimiento militar costoso no vaya a significar una significativa presión interna al gobierno y a la dictadura de Maduro. Yo creo que el corte de recursos monetarios a través de la droga y el comienzo de alguna crisis en los distintos grados de los militares, en que se produzca una separación entre los mandos medios y los generales que están implicados en la droga, van a finalmente producir la caída del dictador. Según informaciones internacionales, este está ubicado actualmente en un búnker Sí, situado en sí. el aeropuerto internacional de Caracas, Maique- en Maiquetía. Venezuela. Mm. Sí, y está Exactamente. directamente este búnker conectado con el avión presidencial. Así que esperemos, recemos y que esta presión internacional siga en marcha y que toda esta presión militar y diplomática produzca los efectos que todo el mundo libertario desea, porque es un gobernador traficante, ilegítimo y que no tiene ninguna autoridad para ejercer el cargo. Oye, perdón, un comentario, pero si hubo Sí, elecciones el año sí, pasado en Venezuela y ganó Edmundo González, bueno, y María Corina Machado, y ese gobierno y asumió Maduro un tiempo después tan campante, como si no pasara nada.
Eso no se le puede permitir a ningún país. Yo insisto, de los africanos yo no puedo decir nada, pero Venezuela, un país que ha tenido cierta tradición en cuanto al ejercicio de la democracia, y ahí está él tan feliz. Yo creo que eso, y además que nos causa daño al resto de los países americanos. Porque voy a decir algo también que también con todo respeto para Eugenio, no es normal que de un país emigren 8 millones de personas. Eso no puede ser normal. No me Así digas es. que 8 millones de personas quieren irse de vacaciones a Chile, a Colombia, a México, a España. Eso no es normal. Todos queremos vivir en nuestra patria. ¿Y eso por qué emigran? Por Maduro, por Chávez primero y por Maduro después, naturalmente. Y para Así ir es. cerrando la pauta, queridos auditores, nos queremos referir a la situación de la OTAN y el liderazgo de Putin y Trump, por ser una noticia de interés internacional y que finalmente afecta las relaciones internacionales y nosotros no podemos sustraernos en este Chile del hemisferio sur con esta situación que hemos vivido la semana pasada, en que Rusia dispara dron y viola el espacio aéreo polaco y con posterioridad hace lo mismo con el espacio aéreo de Rumania, en una prueba de Rusia de estar observando cuál es la capacidad de respuesta de estos dos estados europeos, si tiene la capacidad antimisiles para destruir y botar estos drones. Hemos visto un Putin absolutamente decidido, convencido de lo que tiene que hacer, continúa con su política de destruir Ucrania. No se habló más de la reunión con Zelensky ni con Trump para una segunda vuelta para lograr No, un alto al fuego y no, vemos que entre dos líderes, un líder como Trump, que solamente pronuncia palabras y de manera, son puras bravatas, en definitiva, que no logran un resultado positivo, y un Putin, un dictador absolutamente convencido de lo que tiene que hacer y de lo que tiene que actuar para recuperar esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tan esperada por él o tan ansiada por él. Ahora, la única respuesta de los miembros de la OTAN es subir el PIB, aumentar el gasto en defensa y realizar absolutamente entrenamiento seguido y constante de prepararse por una guerra contra Rusia. Y en eso hemos visto la respuesta de Alemania rápida y contundente, de manera de hacer un llamado al reclutamiento para preparar a su fuerza armada de manera seria y ordenada. Ese es el cuadro que está sucediendo ahora en el contexto europeo y la OTAN tiene que tomar serias medidas porque Putin seguirá violando el espacio europeo en esta lucha contra Ucrania. sí, la verdad que ese es otro tema, ya te cedo la palabra, Eugenio, pero ese es otro tema complicado, muy complicado. Eh, Rusia está pulsando a la Unión Europea, a ver qué hace. El Reino Unido envió unos aviones a la zona polaca, a Polonia, no a la zona polaca, envió aviones a Polonia. Recordemos que los países que le tienen miedo real y con fundamento a Rusia son los países bálticos y Polonia, que están al lado. ¿Ah? Esto, el Portugal y España, que lo siento y lo digo con profundo dolor y con profunda pena, a ellos les da lo mismo. España está en el limbo rock, y con ese Así presidente, ese es. gobierno torrante que tienen, peor todavía, porque no ven a la amenaza cercana. Polonia la ve, no será la primera vez que les invaden, que les quitan territorio y que son un tablero de ajedrez para las potencias europeas occidentales y para Rusia. Y lo mismo los estados del Báltico, son los países del Báltico. ¿Eh? Tienen miedo, naturalmente. Ahora, ¿qué va a pasar en esto? No sé. Como dices tú, de Zelensky no se ha sabido más nada. Yo creo finalmente, yo muy modestamente, Eugenio, ahora sí termino, con esto termino, que Crimea
se va a quedar en poder de Rusia y que los estados del Donbass también. Terrible, pero cierto. Y ahí el régimen que haya en Ucrania hiperarchicontrolado por las fuerzas superiores que son las de Rusia y las de la OTAN. Me da la idea a mí. No sé. Eugenio. Sí, hay varias cosas. Por ejemplo, estas son las principales medidas y cambios recientes frente al hecho. El primero, bueno, ya lo decía Patricio, que es subir el gasto militar en 5% del PIB a partir del 2026, sobre todo, ¿ya? Y esta Sí. decisión viene como la respuesta directa a la percepción de la amenaza rusa, ¿ya? Lo otro son los reforzamientos defensivos en fronteras, usar las fronteras con Rusia y Bielorrusia. Y, por ejemplo, yo no sé si lo han visto, se ha hablado de retirar a estos países del convenio de Ottawa sobre mina antipersonas para permitir el uso de minas como parte de la estrategia defensiva en caso de necesidad, por ejemplo. La desconexión energética e interdependencia con otros sectores críticos es otra. Por ejemplo, los estados del Báltico han completado la desconexión de sus redes eléctricas del sistema ruso. Entonces se ha integrado plenamente a la red europea. Eso es lo que se dice, y esto salió en El País, por cierto. Y esto reduce la influencia rusa y la vulnerabilidad ante cortes o amenazas energéticas. Yo creo, incluso lo dijimos acá en su momento, que no nos extrañe que comience Rusia a ver a Polonia y comience a incidir en los países del Báltico, que son Letonia, Estonia Y Lituania. Letonia, Estonia y Lituania, ¿ya? Lituania. Entonces, que Mm. no nos sorprendamos porque la forma imperial de ver es básicamente una forma que incluso es presoviética, está anclada en su cultura y él se crea un nuevo zar, ¿cierto? Por supuesto. Y lo que está haciendo ahora la coordinación de la OTAN es que mantiene, y en algunos casos está incrementando, la presencia militar en el flanco oriental de Europa, y esto incluye misiones de vigilancia aérea, despliegue rotatorio de aeronaves en países bálticos para la policía aérea del Báltico, por ejemplo, que es la Baltic Air Policing. Y por otro, hay maniobras militares periódicas. Entonces yo creo que esto está encendiendo el ambiente, Pilar y Patricio, de una manera, una escalada militar involuntaria, porque aunque los bálticos la están reforzando, siguen dependiendo en buena medida del apoyo de la OTAN. Esto es algo lógico y esto lo plantea un riesgo. Hay amenazas híbridas acá, además del riesgo militar convencional. Hay amenazas de ciberataque y desinformación, lo que coloca presiones económicas, sabotaje de una infraestructura típico, y en estos Rusia se especializa en este tipo de ataques. Y por último, la dependencia del apoyo aliado, que su seguridad está estrechamente vinculada a la voluntad política y militar del resto de los miembros de la OTAN, que al final no actúan de la mejor manera. Si vamos a estar claros, cuando comenzó la guerra con Ucrania fueron más dubitativos nuclear y de las plantas nucleares, lo cual fue una vergüenza internacional. Pero eso, con eso quería cerrar el punto. Pilar. Muy bien, no, les quiero hacer una pregunta a los dos, a un abogado y a un periodista, a un abogado de la Armada de Chile y a un periodista que está metido en el tema de estudios. ¿Hay genocidio en Gaza, sí o no? No, Ay, en lo Pilar, absoluto. yo te voy a contestar abiertamente que sí. Yo Ya, creo que No lo lo que hay. estamos presenciando es inaceptable y atenta en contra del derecho humanitario, y la destrucción masiva de Gaza yo creo que constituye un atentado al derecho humanitario y a las normas humanitarias. ok, Absolutamente Pero sí. no es un convencido de ello. genocidio. Espérate. Ya, Patricio, tú dices que hay, sí, que se dan todas Sí, las condicionantes para decir que lo hay. Ok. sí. Eugenio, ¿por qué no? Y nos quedan 2 minutos, así que yo no voy a opinar. Ya. Primero, porque en el derecho internacional eso no se considera genocidio. Genocidio se considera cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Eso no existe, ¿ya? Sí existe intento de genocidio desde el Estado palestino con Hamas, no de los palestinos A como ver, población, hacia Israel. no, Si existe, existe el jamás. contrario. Eso lo dice la definición de genocidio que está amparada en el derecho internacional. Por ende, lo que se afirma como genocidio acá no lo es. Lo segundo, ustedes, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto, después yo se los puedo mostrar con mucho detalle, no tenemos tiempo, incluso se los puedo constatar, el nivel de propaganda
con niños. Sí, Yo no estoy diciendo que no está ocurriendo un desastre, y yo no estoy sí, diciendo sí, que no están sí, ocurriendo ataques y Sí. que la gente está saliendo afectada. Lo que digo es Pero que espérate, muchas veces Eugenio, caemos en te la voy a propaganda interrumpir. del uso, ¿sí? Sí, espérate. ¿Viste? Que se pronuncie Pilar, porque es la que preguntó. Y hay tiempo todavía para que conteste derechamente que si ella piensa que hay genocidio o no, porque me parece justo, digamos, tener la opinión de ella. eres mala pécora, Patricia Schiavetti, si yo quería que ustedes dos se enzarzaran aquí en una tremenda discusión jurídico-social. No, yo creo Claro. que, a ver, no quiero pronunciarme sobre si hay genocidio o no, pero yo sí creo honestamente que Hamás y su cúpula quiere que Israel desaparezca absolutamente del mapa. Y a la inversa, creo que el gobierno de Netanyahu y muchos de sus halcones quieren que la población palestina desaparezca. Eso es lo que yo creo. Y eso ha sido así casi desde los O siglos sea, de los siglos. claro. Sobre todo desde Los ortodoxos 1948. sí. Sí. Y es un tema que te lo manifiestan No, derechamente. no, pero Derechamente. Pero vamos a dejar no, no, pendiente la pero es un conversación. grupo insignificante, Pilar. Vamos a dejar Es un grupo pendiente la conversación. Si yo no insignificante. estoy Bueno, de acuerdo con después lo estas hablamos, muertes ya. terribles. Yo no estoy de acuerdo con estas muertes terribles. Además, tengo mis serias aprensiones con respecto a Netanyahu y a su gobierno radical. Muchas aprensiones. Claro. Pero Pero eso es tengo una muchas cosa, claro, aprensiones pero eso es una cosa a con decir Hamas y que el desde el uso que 48. hace del pobre Ah, ya, pueblo de perfecto. Gaza. Estoy clara, Ya. clarísima. Y hay Estamos, mucha estamos de acuerdo. propaganda gazatí que no creo. Ya. Amigos todos, queridos auditores, felices fiestas patrias. Muchísimas gracias y será hasta el próximo Y martes hagamos 23 de un, septiembre. quería Pilar, fuera de tiempo, hagamos un recuerdo especial, los que amamos el cine, el fallecimiento de Robert Redford, yo creo que Sí, debemos mencionarlo, un gran sí, actor y que Totalmente. vamos a echar de menos que a los 89 años fallece en sí. Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Te adhiero a tus palabras, Patricio. Un gran actor. Ya, queridos todos, queridos auditores, pásenlo bien con responsabilidad y nos vemos el próximo martes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.